municipio de Pasto, ubicado en el suroccidente colombiano, en una geografía particular, sobre unos ejes estratégicos del desarrollo del país, se ubica en la frontera sur de Colombia. El municipio de Pasto debe prepararse para sus retos futuros: déficit de vivienda, déficit de espacio público, conflictos de movilidad y degradación de su medio ambiente. La dimensión urbana de los planes de ordenamiento territorial conlleva los procesos de construcción de ciudad y de ciudadanía. El tema urbano, la dimensión urbana y la dimensión ambiental son las que finalmente recogen todo el esfuerzo y todo el estudio que se ha hecho desde lo social, desde lo económico y desde lo institucional. Es ahí en el territorio urbano y rural donde se va a plasmar una idea de territorio. Luego entendemos que este POT pues tiene que ser formulado de manera estratégica. El proceso de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial es una de las etapas que prevé la Ley 388 para avanzar hacia la etapa prospectiva. La etapa prospectiva consiste básicamente en hacer unas proyecciones frente a unos escenarios posibles durante el término de vigencia que tiene este Plan de Ordenamiento Territorial, que es 12 años. Desde el diagnóstico aparecen diferentes temas para la comprensión de nuestro entorno natural y urbanizado. Nuestro patrimonio cultural es un elemento de gran importancia e incidencia en el ordenamiento del territorio. Bueno, el patrimonio es un conjunto de bienes que poseen, en este caso, una comunidad, y estos bienes son pues heredados de generaciones anteriores, los cuales por su importancia para estas comunidades pues han sido conservados, protegidos y tienen un alto valor simbólico, histórico, estético. El diagnóstico se hizo desde la perspectiva regional, encontrando una gran diversidad de bienes materiales, sobre todo arquitectura religiosa, elementos de arte rupestre, pertenecientes principalmente a la cultura quillacinga, y pues desde el ámbito cultural inmaterial se ha encontrado un sinnúmero de representaciones culturales, como tradiciones gastronómicas, fiestas, bueno, un sinnúmero de representaciones que tienen un asiento en el escenario territorial. Fundamental en la pérdida, digamos, o destrucción del patrimonio es la falta de apropiación social de este patrimonio, que pues es un efecto de estos problemas que he mencionado. Si no sabemos lo que tenemos, no conocemos nuestra historia, no hay una norma clara en protección y conservación, en últimas pues no conozca, no valore y por lo tanto no proteja el patrimonio. Es necesario gratificar y entender el contexto amplio de la conectividad urbana, rural y regional del territorio, aunque tradicionalmente Nariño y la ciudad de Pasto presentan un aislamiento geográfico de carácter histórico frente al contexto nacional, y apenas ahora se vislumbran elementos adicionales para la conectividad, como la vía Paso Nacional por Pasto en una sola calzada, siendo que el país en general implementa conexiones de doble calzada en los ejes de comunicación de ciudades. Digamos que la ciudad tiene grandes retos en términos de movilidad. La ciudad tiene una estructura radioconcéntrica, de los cuales solo tiene, si acaso, el 40% de los anillos, y los grandes retos de la ciudad de aquí a los próximos 12 años es poder completar esos anillos para que el sistema de movilidad funcione de manera conjunta. Los desplazamientos a pie son el 37%, que es un porcentaje alto, y creo que no tenemos la infraestructura para hacer ese tipo de desplazamiento, pero tenemos todo el potencial para que la gente se pueda movilizar a pie, sin descuidar los otros modos, ¿no? La idea es que haya una muy buena movilidad, pero que se pueda hacer una ciudad caminable. Entonces, yo creo que el POT de los próximos 12 años debe estar enfocado a potenciar la movilidad alternativa y sin lugar a dudas el servicio de transporte público, entendiendo que es lo más incluyente. Mediante la infraestructura, posicionando a nuestra ciudad, no solo va a ser un corredor, sino que también se pueden dar las condiciones para que se pueda producir aquí más productos y tener una economía más competitiva. En lo relacionado al agua, la ciudad se encuentra en un nivel superior, esto es, en cobertura y eficiencia en la prestación del servicio de acueducto.
Acueducto es el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado es el sistema de descarga de las aguas residuales, bien sea al sistema de redes o también a superficies como el río, las quebradas. El alcantarillado está por alcantarillado combinado y alcantarillado sanitario y pluvial. En el momento el alcantarillado combinado está en el 61% en la ciudad y el alcantarillado sanitario el 23% y el alcantarillado pluvial en 16%. Básicamente este es uno de los problemas más graves que hay, es la contaminación de los cuerpos hídricos durante el recorrido que hacen por la ciudad. Y muchas de estas contaminaciones también vienen desde la parte rural porque pasan los límites agrícolas y también con la parte pecuaria que colaboran con la contaminación a las fuentes hídricas, que son las que después nos van a abastecer el sistema de acueducto de la ciudad y de la parte rural también. Así sean acueductos particulares, nosotros mismos estamos abasteciéndonos de esas mismas fuentes hídricas que estamos contaminando. La gestión de residuos sólidos denota la ausencia de una política efectiva en torno al reciclaje y la utilización de estos como fuente de energía. Una potencialidad es que en el área urbana nosotros encontramos que hay un 97% de cobertura. Donde encontramos alguna debilidad es en el sistema de aseo en el área rural, ¿sí? Donde apenas el 45% de las cabeceras corregimentales reciben el servicio por parte de EMAS. Asimismo, queda claro que al predio del relleno sanitario le queda una vida útil muy corta, 13 años. En el momento es que nosotros solo contamos con un relleno sanitario, ¿sí? En el caso de presentarse un desastre, ¿sí? Un desastre natural, un desastre por cualquier índole, nosotros no contamos en el momento con un relleno sanitario de contingencia. En el tema de energía, los puntos más bajos son la falta de provisión de gas domiciliario, ya que no existe aún una red de gas natural y la población usa el gas propano. Una potencialidad que encontramos en el servicio de energía eléctrica es que tenemos una cobertura muy buena, del 100%, ¿cierto? Y como deficiencia es que como problemática es que esta generación no es local, es una generación que nosotros la compramos. Uno de los temas más relevantes es del ordenamiento del territorio y uso del suelo. El punto a favor de la ciudad a este respecto es que la densidad poblacional es apropiada en función de la huella urbana del municipio. El uso de suelo tiene que ver con la forma como se utiliza el territorio, para qué actividades son las que tienen mayor aprovechamiento de espacio. Tiene que ver con toda la dinámica del costo y de la ocupación de la tierra. Una deficiencia grande en el diagnóstico en el municipio de Pasto encontramos que la figura utilizada dentro del tema de planificación urbana, denominada corredores de mediano impacto, pues ha desbordado totalmente el alcance. La potencialidad es que para que una ciudad sea productiva, sea eficiente, debe tener una sana mezcla de usos, ¿no? Esto quiere decir que puedan convivir o coexistir diferentes actividades en el territorio, desde que tengan algunas condiciones mínimas para su funcionamiento. Equipamientos. Un equipamiento es una edificación física destinada para satisfacer las necesidades básicas de una comunidad. Encontramos las clasificamos dentro de dos grandes grupos. El primero es los equipamientos colectivos y el segundo los equipamientos básicos. Dentro de los equipamientos colectivos encontramos como principales la educación, la salud, la recreación y el deporte y la cultura. Y dentro de los básicos encontramos los que están como infraestructuras complementarias, por ejemplo, en vías y transporte, los jardines, cementerios, los abastecimientos de alimentos, entre otros. El equipamiento de educación superior se encuentra centralizado en 2 comunas de la ciudad. Concentración de los centros de salud especializados en el norte y centro de la ciudad. La mayoría de centros educativos no generan espacios de recreación y cultura en el paisaje natural. Déficit de opciones y espacios de recreación y esparcimiento.
Déficit de equipamientos de cultura, vivienda. Alta densificación por sectores de la ciudad que supera la carga que puede soportar el espacio público de la ciudad. Podemos decir tal vez ese crecimiento de la ciudad informal que se ha expandido en toda la periferia, en ese perímetro suburbano, y también esa forma de crecimiento de la ciudad, digamos que respecto a la capacidad de carga del espacio público, esa forma de crecimiento de la vivienda con espacio público y con servicios públicos domiciliarios, y cómo esa vivienda ha ido creciendo en función, digamos, de la necesidad. Esa es como la deficiencia, digamos, que vemos, y que es la urgencia de abordar un plan, de renovar el plan de ordenamiento territorial en función de esa problemática. Déficit de vivienda de interés social. Carencia de suelo urbanizable apto para vivienda. Deficiencia de servicios públicos domiciliarios para zonas de expansión. El tema del aprovechamiento urbanístico es sin duda uno de los temas más importantes de un plan de ordenamiento territorial. Tiene que ver con el manejo que le damos a la actuación urbanística. Tiene que ver con la forma como construimos, cómo desarrollamos, cómo dividimos nuestro territorio para edificar luego casas, edificios, barrios, equipamientos, etc. Este tema ha tenido una evolución desde la primera versión del Plan de Ordenamiento Territorial. Ha habido progresivamente un incremento en el tema de los índices de construcción. Hoy podemos decir que se puede construir en Pasto más de lo que se podía construir en el 2000. Esto ha tenido una evolución y en cierta medida debe estar acompañado también de una generación de espacio urbano, de espacio público. De lo que se trata, básicamente desde la norma urbana, es apoyar a la consolidación del modelo de ordenamiento territorial planteado, ¿sí? Entonces, la norma urbanística de usos y tratamientos del suelo nunca debe estar descoordinada con ese modelo de ordenamiento, porque ese modelo de ordenamiento es hacia dónde quieres llevar el municipio en estos 12 años. A nivel natural encontramos un elemento que es fundamental, que es la relación del municipio en su perímetro urbano y en sus corregimientos en razón a los cuerpos hídricos, es decir, todo el sistema hidrográfico, ¿sí? Asumado al tema natural aparece también el sistema orográfico, que hace parte de todo lo que entendemos como montículos, elementos de la topografía, elementos naturales que tienen que ver con ondulaciones, la presencia de galeras, la presencia de todos los elementos naturales que hacen parte de esta topografía dentro de un lugar que entendemos que es de difícil acceso, que de alguna manera no hemos sido, ¿cómo lo podría decir?, beneficiados de un paisaje muy bonito, pero desde luego con unas condiciones topográficas difíciles a las cuales tenemos que entender y sacar el mayor provecho. En la medida en que nosotros entendamos el río y los elementos que construyen el río, es decir, sus quebradas, tenemos un espacio público que ha sido ocupado en sus rondas de protección, y en la medida en que nosotros ambientalmente recuperemos este río, recuperaremos espacio público efectivo para generar proyectos de recuperación tanto de las quebradas como del río mismo. Tenemos un municipio con una riqueza ambiental supremamente alta, un municipio que tiene que tiene un futuro de buenos proyectos estratégicos, un municipio que tiene unas potencialidades enormes en el tema económico por su situación de frontera, por su situación en el punto de intersección de dos ejes importantísimos en el país, como son la intersección entre el eje norte-sur y entre el eje que nos conduce desde el Océano Pacífico hasta el Brasil. Entonces eso yo creo que es un potencial enorme. Entonces el fin último es potenciar el bienestar y la calidad de vida de la población y lograr el equilibrio ecológico a través de esa garantía de la función social y ecológica de la propiedad como un precepto constitucional que el Plan de Ordenamiento Territorial debe garantizar. El SIG es un sistema de información geográfica que lo que hace es básicamente ligar toda la información espacial a unas bases de datos. Esta información es importante porque podemos tomar decisiones en tiempo real de predios afectados, ya sea por inundaciones, deslizamientos, por cambios de usuario, de propietario. Tenemos una información amplia
del tipo de propietario, del tipo de vivienda que existe en Pasto gracias a este sistema de información geográfica. En el caso específico de la Secretaría de Planeación, nosotros tenemos ligada cada información de cada uno de los predios de la ciudad de Pasto y de los corregimientos a nuestra base de datos, lo que nos permite hacer una consulta individual de estos predios para el caso de uso de suelo o cualquier tipo de problema que tengamos o cualquier tipo de consulta. Quisiéramos pasar del modelo de renovación urbana predio a predio a un modelo de renovación urbana un poco más amplio, donde haya una responsabilidad del desarrollador inmobiliario de ese proyecto en recuperar las redes, en recuperar el espacio público y en generar espacio público. La solución a los problemas de la ciudad está en determinar cuál es la capacidad de soporte del municipio, en pensar cuál es la capacidad de soporte de un determinado globo de terreno o de un polígono que nos permita entender hasta cuánto es posible edificar en función de que el espacio público sea coherente con la población que va a vivir en él, igualmente con los equipamientos, igualmente con las vías. En la medida en que la orografía y la topografía de nuestra región, de nuestro entorno natural, dispuso unas condiciones particulares, pues esta ciudad tiende a ser una ciudad compacta, tiende a ser una ciudad densa, que crece ella metida en sí misma y que por las mismas condiciones del entorno su expansión no es fácil. Nos hemos demorado mucho tiempo en llevar agua al suelo de expansión, nos hemos demorado mucho tiempo en hacer una vía periférica. Esa vía periférica nueva y esos macroproyectos que tenemos de servicios públicos de agua y alcantarillado definirán un poco cuál va a ser el suelo que podamos usar en expansión. El POT es una herramienta técnica, un proyecto de ciudad que nos dice qué queremos y hacia dónde vamos como sociedad. Bueno, el tema de la cultura ciudadana es importantísimo en la formulación de cualquier plan de ordenamiento territorial y por eso desde el inicio, desde que nos planteamos la metodología de formulación, implementamos o fortalecimos un equipo de trabajo social, ¿no es cierto?, y el equipo de comunicaciones también, que nos ayudó a fortalecer muchísimo el tema de la construcción participativa del plan, o sea, el hecho de que la comunidad desde el inicio haga parte de la formulación, pues es fundamental para que la misma ciudadanía se empiece a implicar en este proceso de transformación de ciudad. La cultura ciudadana en el POT la vemos reflejada básicamente en ese conocimiento, apropiación y cumplimiento que debe tener el ciudadano de la norma urbana. Cuando el ciudadano la conoce y se apropia de ella y la cumple, hablamos de cultura ciudadana en el plan de ordenamiento territorial. El patrimonio es de todos. Estos elementos son una herencia de toda la comunidad y es responsabilidad fundamental de la sociedad participar en los procesos de identificación, protección y conservación del patrimonio. Pues yo pienso que la cultura ciudadana, por ejemplo, viene todo lo que hablábamos de tener una conciencia, por ejemplo, en la parte rural, de respetar los límites agrícolas para poder que los nacimientos de agua no tengan ese impacto de deforestación, para que podamos seguir contando con estos recursos hídricos que el municipio de Pasto cuenta con una gran mayoría, pero si no se cuidan pues se va ocasionando un problema. Digamos que desde el POT se puede generar toda la infraestructura, pero lo más importante es que el ciudadano se apodere de una buena movilidad, entendido en que tenemos que agradecer que estamos en una ciudad pequeña y que tenemos que cambiar nuestra cultura del vehículo y podemos hacer la gran mayoría de desplazamientos a pie. La mayoría de desplazamientos los podemos hacer en bicicletas y generamos la infraestructura necesaria para este tipo de desplazamiento. La cultura ciudadana lo es todo en el sentido de que de nada nos sirve si nosotros formulamos proyectos desde una escala de urbanistas, paisajistas. Se podría volver letra muerta, documentos que de alguna forma no lleguen a su destino final. Entonces yo diría que por un lado la cultura ciudadana implica que los ciudadanos se apropien de su POT, que los ciudadanos de alguna manera defiendan las propuestas que de alguna manera están en favor de ellos recuperar ese espacio público. Entonces la primera apuesta sería, este documento tiene que volverse un documento que se incorpore al ADN de la gente y de esta manera la gente defienda este POT.